Ahora vamos a pasar con Ponce. José, te voy a habilitar el audio. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, presentate, si querés, yo ya te habilito para que puedas compartir la pantalla. Perfecto. Ahí está. Ustedes me dirán si ya se ve. Sí, perfecto. Genial. Ahí va. Por lo que veo, creo que el cuadro no entra a la pantalla completa, ¿no? Queda como cortado el logo. Muy poquitito queda cortado, apenitas abajo, pero se ve bien, ¿eh? Bueno, si se llega a perder algún dato lo voy a ir comentando. Bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Robeto. Yo soy uno de los fundadores de Ponce. Ponce es una herramienta que ayuda, es un servicio que ofrece eficiencia en lo que es equipos de riego agrícola, y que está orientado principalmente a lo que es riego por pivot, digamos, en extensivo lo que es aspersión, y estos son equipos mecanizados. Hoy no vengo a hablar mucho de lo que hacemos nosotros, desde ya que cualquier consulta, bueno, está mi mail y también están las preguntas del final. Más bien me gustaba hablar de algo técnico que nosotros fuimos viendo a lo largo de estos años que trabajamos en Ponce, y por supuesto abierto a cualquier comentario y debate que se pueda generar. La idea es, bueno, hablar un poco sobre lo que es la brecha productiva, para empezar y tener un poco idea de qué estamos hablando. No sé si, bueno, ahí creo que se... Bien. Bueno, la brecha productiva es un índice que se mide anualmente para determinar el crecimiento que se está teniendo en lo que es producción agrícola, porque lo que determinó la FAO es que para el 2050 vamos a tener un requerimiento de un 60% de incremento en la producción de alimentos, proyectando que de los 7 billones de personas que somos hoy, vamos a pasar a ser 9. Lo que se ve, digamos, es el índice, cómo tendría que ir mejorando año a año en la línea verde, que es la superior. En la naranja se muestra cómo es la proyección en base a los datos que se tienen hasta hoy, en realidad esto es la última medición del 2019, y la línea morada es la proyección para los países de bajo ingreso o subdesarrollados. Lo que se ve es que en promedio no estamos alcanzando el nivel de producción que tenemos que tener, pero que no está muy alejado. Pero el problema que tenemos grande es que en los países con menos ingresos la brecha es acentuada. Y esto, para explicar un poco cómo está armado el gráfico, vieron que del lado izquierdo se ven puntos, esos son mediciones que se hacen cada año, y después se proyecta en base al último punto. El año pasado la brecha daba un poco mayor, este año, sobre todo para el promedio, este año se nota que se achicó. Pero bueno, el problema grande de este índice es que en realidad nosotros no vivimos de promedios, necesitamos de que todos los países tengan el índice lo más cercano a la necesidad, con lo cual esto termina generando una situación que bueno, esta que vemos acá, ¿no? Es una situación digamos, déficit de alimentos. Esto es un dato del 2017, no se ve por la pantalla que está cortada, pero muestra cómo para el 2017 se registraban 770 millones de personas que habían sufrido hambre. Acá un paréntesis grande, digamos, hay que entender primero cómo está definido hambre y qué no. Segundo, otro tema que tiene que ver con la distribución de riquezas. Por supuesto que esto impacta en esto, y seguro que hay clases más altas que por ahí se puede decir como que tuvieron un excedente que podrían haber generado un menor, digamos, disminuir este número. Pero bueno, al fin y al cabo lo que muestra es que hay necesidad y que hay déficit, y esto no es algo que va a pasar dentro de muchos años, sino algo que ya está pasando. Entonces, cuando nos empezamos a poner a pensar de cuáles eran los problemas que estaban originando esto y por qué de alguna manera los productores no estaban pudiendo satisfacer esta demanda, encontramos dos principales causas. La primera tiene que ver con el desperdicio y la segunda tiene que ver con la forma o las maneras en las que se puede llegar a incrementar los rindes. Basándonos en la primera, en lo que es desperdicio, la FAO tiene unos infogramas que están muy interesantes. Acá traje 2 ejemplos nomás, pero hay varios más,
que es el de los cereales y de los tubérculos. Este dato es de hace algunos años, hay información más actualizada. En lo que es cereales se está desperdiciando un 30% de la producción y en los tubérculos un 45%. Abajo, si se ve el detalle, se marca por etapa y en las distintas partes del mundo cómo es que esto impacta, ¿no? Para Latinoamérica estamos un poquitito mejor que el promedio, pero igual estamos teniendo un desperdicio muy grande, y en la agricultura, que por ahí es el tema que por ahí hoy más tiene injerencia, siempre hay una participación bastante importante. Por supuesto que es importante ser más eficientes y evitar estos desperdicios, pero desde ya se ve que el 60% que tenemos que cubrir de demanda no va a salir de acá. De acá puede salir una parte, esto está, digamos, son 2 casos, y aunque llegáramos a tener un desperdicio cero, que es bastante inviable, no llegaríamos a cubrir ese 60%, porque hay otros cultivos para los que se muestra que el desperdicio es menor, así que el promedio es muy inferior al 60%. Entonces ya nos metemos en la segunda causa, que es cómo hacemos para aumentar los rindes. Entonces ahí empezamos a investigar un poco cuáles son los principales daños que puede sufrir un cultivo. Si bien acá hay 7 que se mencionan, y esto puede depender mucho de los tipos de literatura y demás, a nosotros nos interesaba enfocarnos, porque es nuestra área, en lo que es riego. Y lo que vemos es que los cultivos pueden sufrir por anegamiento o por sequía. Entonces, de alguna manera, lo que queremos hacer es, bueno, encontrar por qué se está generando este impacto desde digamos, el requerimiento hídrico de los cultivos a la hora de tener rindes. Y haciendo también, digamos, un análisis de la información, esto es a nivel Argentina, encontramos que en décadas, separado en décadas, las precipitaciones, que son la principal fuente de ingreso a este balance hídrico de los cultivos, no presentan homogeneidad no solo temporal, sino tampoco espacial. Lo que podemos ver es, arriba se ven los rangos de 400 a más de 1000 milímetros anuales, y cada uno de los colores en cada década lo que representa es cuánta de la superficie del país cubrió. Entonces, la década entre 1981 y el 90, vemos que tuvimos el 35% de la superficie con 900 milímetros, y sin embargo, en las primeras décadas, por ejemplo, del 41 al 50, tuvimos un régimen de lluvias mucho más dispar, porque en realidad, digamos, en ese mismo rango teníamos menos del casi un 15%, menos del 20%, y teníamos mucha más participación de otras acumulaciones de lluvia. Pero no es solamente un tema de que la lluvia se esté distribuyendo no homogénea y que varíe a lo largo del tiempo, que hace que sea muy difícil de planificar, sino que en algunos lugares, aún teniendo las lluvias necesarias, esto no es suficiente. Este es un estudio de Linta Manfredi, que está disponible en internet, que se levantó a lo largo de 80 años en Córdoba, que se analizaba el requerimiento hídrico o la demanda ambiental potencial de un promedio de cultivos que se pueden trabajar en esa zona versus las precipitaciones, esto mensual. Y lo que se ve claramente, digamos, las precipitaciones están en celeste y el requerimiento está en gris, es que tenemos déficit en todos los meses del año. Con lo cual, esto impacta sobre lo que hablábamos al principio, sobre el cultivo, el rinde, generando estrés hídrico. Pero esto no es un problema, porque por ahí ahora estábamos hablando muy a nivel Argentina, fuimos al caso de Córdoba, y para no quedarnos ahí, esto no es un problema que nos impacta solamente a nosotros, si bien, por supuesto que el requerimiento hídrico depende del lugar del mundo donde nos encontremos, y de los regímenes de lluvia y demás, del tipo de suelo y de muchas otras condiciones. Lo que vemos es que a nivel mundial, el 41% de la superficie está considerada zona seca, esto es, áridas y con bajos regímenes de lluvia. Entonces lo que encontramos es que de alguna manera tenemos un impedimento para tratar de abastecer con lluvias estos cultivos, enfrentándonos a esta creciente demanda de alimentos. Y como si esto fuera poco, y para terminar de contar el peor de todos los cuentos, esto por ahí puede ser algo que a algún productor le suene un poco raro o le sea sensible, hay un fenómeno que se llama éxodo rural, en el cual se muestra cómo los productores se están moviendo de los campos hacia las ciudades, de las zonas rurales hacia las ciudades,
y no es algo que nos pasa nada más a nosotros. Argentina se ve que tiene un 92% de la población viviendo en ciudades. Hay países que también lo tienen muy, muy acentuado, pero hay proyecciones que muestran el histórico de cómo este fenómeno se viene dando y cómo de acá al 2050 va a seguir avanzando, y se ve que no va a mejorar, al contrario, va a seguir empeorando esta condición. Entonces, es bastante complejo el tema, porque de alguna manera tenemos que dar con un nivel de producción con el que no estamos dando. Encontramos que uno de los principales problemas es que tenemos un desperdicio grande, y que en cuanto a los daños de cultivo, el riego es uno de los que genera mucho impacto y mucha variabilidad a la hora de tener los distintos rindes, pero que además de todo esto, como los productores no viven en el campo, es bastante difícil, ¿no? Como todo, es bastante complicado gestionar cosas a distancia. Entonces, desde Ponce lo que nosotros entendemos es que la solución tiene que venir por 3 caminos que para poder alcanzar se tienen que dar de manera paralela. Número 1, y muy claro, es aumentar los rindes. De esto después vamos a profundizar un poco de cómo se puede hacer. Número 2, evitar desperdicios. Por ahí hoy vamos a referirnos solo a la parte más de campo, pero como se vio en los primeros gráficos, hay mucho en post cosecha, en el almacenamiento, en la distribución. Y por último, incorporar nuevas áreas, porque hoy en día la mayoría de los productores están limitados a la producción en la zona en la que tienen, por una cuestión logística y por esto que hablábamos del éxodo rural, que hacen que sea muy difícil gestionar campos en a grandes distancias. Entonces nosotros a partir de eso lo que queremos es, presentar para los que no conocen lo que es el mundo de las agtech. Como la palabra lo dice, viene de la parte de agro y tecnología. En la fusión de eso surgimos todos los que hacemos tecnologías para el agro, que venimos a potenciar y ayudar a productores a alcanzar estos estándares. Cada uno desde el lugar que puede, o desde el lugar que encontró un pain o un dolor importante, trata de generar eficiencia para que de alguna manera podamos cumplir con este estándar. Este es un relevamiento también de hace 2 años, donde se muestra, seguramente conozcan a varias de las que están acá, y se ve cómo se va desde sensores en campo hasta plataformas de monitoreo y eficiencia post cosecha. El lugar donde está encuadrado en rojo sería el sector en el que nosotros estamos incluidos, que es el de IoT. IoT se llama lo que es Internet de las Cosas, donde se ponen sensores en campos y se transmiten datos, en nuestro caso satelitalmente, a una plataforma para que los procese y genere recomendaciones. Pero esto, que está hecho un mapa por ahí más a nivel mundial, también se traduce en Argentina. Este reglamento lo hizo Glocal, que es una aceleradora de Rosario, con varias propuestas muy interesantes de tecnología, que seguramente muchos las conocen, pero desde ya me gustaría que también la presentación invite a tratar de conocer a todas las que hoy por ahí no se tienen en mente o no se tienen ahí con posibles soluciones para los problemas que están teniendo los productores, porque la realidad es que todos nosotros estamos centrándonos en cómo hacer que la tecnología ayude al productor. De vuelta, en el cuadro rojo estamos nosotros, en la parte que implica lo que es riesgo. Entonces, ya yéndonos al foco donde nosotros trabajamos y cómo aportamos nuestro grano de arena, esto es un pivot, me imagino que muchos ya lo conocen, es un sistema de riego mecanizado por aspersión, que son sistemas que se aplican mucho para lo que es agricultura extensiva, pero también hay algo de intensivo que se riega con pivot, y que de alguna manera es uno de los sistemas de riego más eficientes que existen. Por supuesto que la máquina es una maquinaria bastante costosa, pero bueno, una de las cosas de las que veníamos a hablar es cómo se genera eficiencia o cómo se genera el retorno a partir del riego. Y para eso, también el INTA Manfredi generó un reporte en el que muestra, siempre estamos acotados a lo que es Córdoba, el impacto que genera el riego en distintos tipos de cultivos. Entonces vemos cómo para el trigo en secano tenemos 2.500 kilogramos por hectárea, y para el trigo bajo riego tenemos casi el doble, un poquito más del doble, perdón. Para el maíz tenemos un 50% de incremento y para la soja un 30%. Esto es un promedio de 20 años y con una aplicación promedio entre 200 y 250 milímetros. Pero el problema de todo esto es, bueno, encontramos que regar es algo que puede ser una de las posibles soluciones, pero bueno, ¿cuánto cuesta regar, no? Y
Y lo que vemos es que esto está hecho por ahí en particular para una zona más de la provincia de Buenos Aires, y para un tipo de configuración de equipo de riego. No está incluido acá la amortización del equipo, del pivot. El costo es aproximadamente de $1 por milímetro por hectárea, con lo cual para un lote promedio de 70 hectáreas, que es lo que puede llegar a regar el promedio un pivot, estamos hablando entre $14.000 y $21.000, que están principalmente enfocados a lo que es combustible. Por supuesto que hay sistemas que tienen un consumo menor, sobre todo, por ejemplo, los que son pivots que tienen eléctricos, que dependen de que el campo tenga electricidad, pero este es el caso más común. Esto traducido a la estructura de costos de los distintos cultivos, vemos que el trigo representa un 25%, en el maíz un 33% y en la soja un 30%. Con lo cual, si lo comparamos con el dato anterior, vemos que en el trigo, por lo menos para Córdoba, es algo muy beneficioso. Para el maíz, voy a ir haciendo la comparación, pero para el maíz tiene un beneficio bastante interesante, y para la soja, por ahí no tanto. Si bien muchos usan ya la estructura de la que disponen, porque hay muchos que hacen soja de segunda y la riegan, por ahí a la hora de analizar la inversión, en el caso de Córdoba, estoy yendo a un caso muy puntual, no genera tanto incremento de rinde como por ahí el resto de los cultivos. Pero no es solamente el costo que está impactado directamente sobre el combustible, sino también digamos, lo que significa hacer uso de un recurso que en Argentina suele extraerse de las napas en la mayor cantidad, en la mayor parte de las zonas donde se riega, porque es un recurso limitado, ¿no? O sea, de alguna manera es algo que la Autoridad del Agua en Buenos Aires está tratando de generar conciencia, y de alguna manera está tratando de que los productores declaren pozos y demás, porque es un recurso escaso que por ahí en Argentina tenemos la suerte de tener en abundancia, pero que tiene que ser de alguna manera monitoreado, y esto lo hacen ellos a partir de la declaración de los pozos, delimitando áreas, bueno, en el caso cobrando un fee por pozo declarado, y el segundo paso, el paso que sigue, es tratando de regular el uso del recurso, con lo cual todas las ineficiencias que se generen sobre el riego van a impactar notablemente sobre el costo que uno tiene asociado al agua, o el agua que pueda llegar a necesitar a fin de campaña. Y por último, ya un poco para cerrar, es cómo de vuelta llevamos esto de la problemática, porque ya encontramos que el agua es algo que el riego complementario es algo que puede llegar a potenciar a los rindes y mejorar la homogeneidad a la hora de tener que cosechar, pero bueno, hay que tener cuidados a la hora de regar y hacerlo de la manera más consciente. Lo que vemos es que del 100% del agua que tenemos en el mundo, solamente el 1% corresponde a agua potable, que es el agua que en la mayor parte de los casos se aplica a riego, y que de ese 1%, el 70% se está usando en el mundo para regar. Con lo cual, el riego impacta de una manera muy fuerte en el uso del agua, que vuelvo a decir, esto lo extraje de un documental que es muy interesante, que se llama World Water Crisis, que muestra un poco en distintos sectores del mundo cómo el agua va a ser un componente limitante y cómo de alguna manera tenemos que generar conciencia. Entonces, si bien la solución para poder satisfacer la problemática que se plantea al principio de cómo incrementar el nivel de productividad puede estar en el agua, tiene que haber un uso consciente del recurso. Y ahí es un poco donde nosotros tratamos de aportar nuestro granito de arena. No voy a entrar demasiado en detalles, pero lo importante es que todos queden con el concepto de que nosotros ayudamos a los productores a regar bien, a hacer un uso eficiente del recurso hídrico, a generar un ahorro en el combustible y a evitar viajes de supervisión a los lotes, que como vimos es algo muy frecuente en gran parte de los campos que no están, digamos, los productores viven a distancia. Muchas gracias. Buenísimo, José. Muy interesante. Muy buena la introducción y el planteo del problema. Te paso, no sé si me escuchás. Sí. Te paso una pregunta que va llegando de Juan Rebolini. Básicamente es si podés explicar un poquito más en qué consiste la herramienta, si son sensores, si son equipos que se agregan a los equipos de riego, y cómo funciona, si funciona con
señal de teléfono, si funciona con señal de internet, un poquito cómo es la mecánica de la herramienta. No sé si, ahí acabo de tratar de cambiar la pantalla compartida, no sé si se ve una lista con clientes. Sí. Bien, perfecto. Bueno, nuestra herramienta para empezar, ¿en qué consiste el servicio que nosotros ofrecemos? Instalamos sensores en los pivots, principalmente son 2 sensores, uno de presión en el centro, en la pirámide de la torre, y otro de posición por GPS en la punta. En base a eso, el sistema puede determinar algo muy simple, que es que el sistema que el equipo está regando, lo que puede encontrar que se desplaza y que tiene presión, está en condición de riego. Pero no solo se trata de saber que el equipo está regando, de saber el estado, si está regando, en fallas, si está parado, sino también de empezar a encontrar si el equipo está regando bien o mal. Para eso, el sistema compara el dato de la lectura de presión que tiene en la base con 2 cosas más. Uno, la altimetría que se tiene a lo largo del lote, y por otro lado, con un documento, un DNI del pivot que se llama carta de aspersión. En base a esas 2 cosas, nosotros podemos mapear la homogeneidad en la aplicación de riego. Voy a tratar de explicar mejor esto. La carta de aspersión lo que establece es la presión mínima que tiene que tener el pivot de la entrada para asegurar que todos los aspersores están trabajando bien. Tomando ese dato y la diferencia de altura a lo largo del lote, nosotros podemos mapear con el sensor de presión si en toda la superficie la presión está por encima de lo que tiene que ser para asegurar que los aspersores están trabajando bien. Y además con la posición, lo que vemos es operativamente cómo funcionó el equipo. Es muy común ver pivots que de alguna manera riegan y tienen que frenarse porque tiene que entrar una máquina al lote, una pulverizadora por ejemplo, lo desplazan sin agua, lo ponen paralelo a las pasadas, la máquina pasa y muchas veces no lo retornan al punto donde quedó, entonces empezamos a tener pedazos que no quedaron regados. El sistema, como les decía, tiene 3 componentes. Número 1 son alertas y notificaciones, le avisamos a los productores por SMS y por WhatsApp inmediatamente cuando algo sucede que no era esperado, principalmente fallas, hay alertas también por presión, y alertas de stop. Número 2, la aplicación, que es un poco lo que les estaba mostrando acá. Es una aplicación web que les permite a todo productor ver qué es lo que está pasando en tiempo real, dónde está el equipo y demás. Voy a mostrar el caso de una demo. Esto, digamos, son clientes que tenemos. En el caso de la demo, podemos ver que el equipo ahora se encuentra regando. No sé si cargó todo. Pero bueno, lo que podemos ver es que el equipo está regando, la posición en la que se encuentra ahora, los milímetros que está aplicando, la presión con la que está trabajando, y después podemos ver, digamos, el estado histórico que tiene. Digamos, hay muchas funcionalidades que por ahí no quiero entrar en detalle, pero la aplicación muestra básicamente el estado actual y el estado histórico. Y por último, y esto es principalmente interesante para los semilleros, se muestra, se emiten reportes de manera mensual, y en algunos casos lo hacemos con otra periodicidad, un poco más semanal, en los que se muestra, en los que demostramos la performance de los equipos, es decir, cuántas fallas presentó el equipo, cuánto tiempo tardó en responderse esas fallas, cuánto tiempo tardó en volver a regar, qué tan homogénea fue la aplicación de lámina, si el equipo tuvo pasadas que se dieron completas o tuvo pasadas incompletas. Esto es muy importante para los semilleros porque la mayoría de los convenios que tiene el semillero con productores de pago por milímetro, con lo cual le sirve al productor para poder generar eficiencia sobre el riego. En la mayor parte de nuestros clientes hemos demostrado que generan un ahorro por encima del costo de nuestro servicio, es decir, que con los ahorros que se generan con el servicio pagan el sistema y tienen todavía un excedente, pero además tiene un beneficio para el semillero, porque el semillero le permite registrar los milímetros de manera más precisa y además emitir órdenes de riego, que no quiero entrar demasiado en detalle porque por ahí es una herramienta más de gestión. Y respondiendo a la última pregunta, ¿cómo sacamos los datos de campo? Lo hacemos de manera satelital, porque originalmente lo hacíamos de manera celular, veíamos que había una limitante en cómo la cobertura que había en distintos lugares del país, y optamos por la tecnología satelital, que es indudablemente la mejor tecnología para el agro, porque solamente requiere tener línea de vista con los satélites. Bien, o sea que un poco me mandaban nuevamente la pregunta, es, ustedes no dependen de que haya señal de celular en el lugar, en el lote. No, nosotros no dependemos de que haya señal, garantizamos la señal en cualquier lote. De hecho, bueno, tuvimos algunos clientes
que un poco el desafío para saber si nuestro sistema le servía estaba desde el lado de la conectividad. Somos de Mar del Plata y a lo largo, al lado nuestro tenemos la Sierra de Balcarce con lotes muy quebrados, y tenemos literalmente equipos de riego al pie de la sierra que no tienen ni una gota de señal celular de ningún tipo. Es más, nosotros originalmente cuando hacíamos esto celular, utilizamos unas líneas que son multicarrier, que las traíamos de Estados Unidos, que permitían conectarse con distintos proveedores celulares, Telefónica, Movistar, Claro, Personal, y aún así había casos en los que no teníamos señal, poníamos un amplificador, una antena con buena ganancia, no había caso, con lo que con el servicio satelital no tuvimos ningún problema. Es el mejor tipo de conectividad para este tipo de cosas. Bien. Y acá me consultan si tienen medido cuánto se ahorra en costos o cuánto más eficiente es el uso del agua con la herramienta. ¿Ya tienen, digamos, información de un poco los efectos de la tecnología? Sí, excelente pregunta. Sí, tenemos el ahorro que se genera con el impacto a partir de los viajes y supervisión a campo. Esto lo que termina pasando es que genera un ahorro en los viajes al lote. El productor, como muchas veces no vive en el campo, y en el caso de los que viven igual también se da, hemos visto muchos productores que tienen estancias grandes y que dentro de su mismo campo recorren más de 100 kilómetros todos los días. Muchos de esos 100 kilómetros están hechos para ir a supervisar los equipos de riego. Entonces, desde ya que hay un ahorro en el combustible y tiempo de las personas que están supervisando. Pero igual tenemos algunos clientes sobre los cuales después, a los que estén más interesados, les pido que me escriban y les puedo mandar. Tenemos casos de estudio donde mostramos que el ahorro que se generó en growers de maíz semilla llegó a superar el 10%. Es decir, tuvieron un ahorro del 10% en el costo del milímetro. Vuelvo a lo mismo, solamente hablando del ahorro en el combustible, pagaron nuestro sistema y tuvieron un excedente en utilizar el servicio. No estoy hablando de todo el resto de las cosas que tienen que ver más con la gestión y con la supervisión física de los equipos de riego. Bien, perfecto. Y acá me agregan, ¿se puede manejar el riego desde el celular? ¿Le dan esa posibilidad de generar algún tipo de manejo Está muy buena también la pregunta. Nosotros, en lo que es control, no estamos haciendo nada actualmente. No es algo complicado técnicamente, pero por ahí tiene dos cosas. Número uno, hoy gran parte de nuestros productores, o de los que hemos podido relevar, hoy estamos monitoreando cerca de 200 pivots. Dentro de esos 200 pivots tenemos mucho en la provincia de Buenos Aires. Como dije, somos en Mar del Plata, así que tenemos algo en la zona papera de Balcarce, algo en la zona de Coronel Suárez, norte en Roca, Salto y demás, hay muchos semilleros, sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, algo en Los Altos, Catamarca, y ahora hace poquito empezamos a trabajar en Salta. Y lo que vimos es que un factor común, el 80% de los equipos de riego están manejados por combustible, por generadores a combustible. Con lo cual, todos los componentes de control para prendido y apagado son casi obsoletos, es decir, no tiene mucho sentido. O sea, para poder prender un pivot necesitas primero arrancar un motor, que en la mayoría de los casos son motores mecánicos, que no es algo, no es algo simple de hacer de manera electrónica, si el motor no lo permite, y por otro lado es riesgoso también. Hay muchos casos de pivots, por ejemplo, que pasan por encima de una casilla o una camioneta. Y por el otro lado, con lo que es generar eficiencia del monitoreo, tenemos mucho camino por recorrer. Desde ya que nos vamos a meter en la parte de control, sobre todo una cosa que está muy al alcance de lo que podemos llegar a hacer es variar la velocidad. También podríamos frenar el pivot, pero desde ya que si frenamos el pivot hay que frenar el motor para que no siga consumiendo combustible. Esto por ahí sí se va a poder impactar rápido sobre los equipos de riego eléctricos, que por ahí es a donde nos interesa desarrollar el componente de control. Pero esto es algo que por ahí hoy no tiene mucho sentido para muchos de los equipos. Y me imagino que la pregunta viene porque existe el sistema de telemetría. Los sistemas de telemetría que vienen con los mismos, que los proveen los mismos fabricantes de pivot, tienen esto de control. Lo que pasa es que ellos, menciono rápido tres diferencias. Número uno, lo hacen con conectividad celular. Número dos, son exclusivos de cada marca, con lo cual si el productor tiene 2 o 3 marcas distintas, necesita de 2 o 3 herramientas para monitorear. Nosotros monitoreamos cualquier marca de pivot, inclusive los hidráulicos, los TIL. Y por último, que nosotros ofrecemos un servicio montado sobre los datos que llegan de campo, con lo cual
El sistema de telemetría es como un sistema de vigilancia de cámaras que requiere que haya un productor vigilando o supervisando digitalmente. Está bueno porque no tiene que ir hasta el campo, pero al fin y al cabo tiene que estar atrás de una aplicación. Ponce tiene una plataforma que está haciendo eso por el productor. Y esto lo hace porque de alguna manera el productor a veces no tiene el tiempo, otras veces por ahí no tiene toda la capacidad necesaria como para generar eficiencia. Y por ahí se pierde igual todo lo que está pasando en el campo. Desde el lado del modelo también es interesante porque nosotros ofrecemos el servicio, con lo cual todo lo que es hardware y dispositivos en campo se ofrecen en comodato, con lo cual si hay rotura de sensores nosotros estamos obligados a reponerlos. Bien, buenísimo, José. Muy interesante y muy buena la presentación. Bueno, muchas gracias a todos.